¿Alguna vez has abierto la nevera, has visto ese yogur que lleva ahí un tiempo o ese trozo de queso y te has hecho la pregunta del millón? Esa de, ¿esto todavía estará bueno? Es un momento universal, ¿verdad? Esa pequeña duda existencial antes de decidir si algo va a la basura. Pues bien, hoy vamos a analizar precisamente ese momento, pero a una escala gigantesca. Tenemos sobre la mesa un estudio de la Comisión Europea recién publicado en marzo de 2025, que es una radiografía, completísima de nuestros hábitos. Encuestaron a más de 25.000 personas en los 27 países de la Unión Europea para entender qué hacemos con la comida. Y el objetivo de nuestro análisis de hoy no es solo contar cuántos kilos se tiran, sino descubrir las motivaciones profundas que hay detrás. Porque la gran revelación es que no todos tiramos comida por las mismas razones. Has dado totalmente en el clavo. De hecho, el informe insiste en eso. Si no entiendes esa fragmentación, cualquier intento de solución está, destinado a fallar. No nos enfrentamos a un problema único, sino a tres problemas muy diferentes y, por tanto, necesitan tres soluciones distintas. El estudio identifica tres perfiles de consumidores y las cifras globales ya nos dan una primera foto muy clara. Un 44% de los consumidores europeos son lo que el informe llama conscientes, un 40% son pragmáticos y el 16% restante son los despreocupados. O sea, que ya de entrada tenemos tres grupos muy definidos. Exacto. Y lo curioso es que el grupo más grande, los conscientes, a pesar de ese nombre tan prometedor, es el que esconde algunas de las contradicciones más fascinantes de todo el estudio. Entendido. O sea que no hay un único culpable, sino como tres tribus distintas. A ver, empecemos por el que suena peor, el que parece el villano de la historia. Los despreocupados. Son el 16%, el grupo más pequeño, pero imagino que el más ruidoso en cuanto a desperdicio. Exactamente. Los datos lo confirman. Son los que más comida tiran y con más frecuencia. Y cuando el estudio indaga en su motivación principal, la respuesta es diáfana: el interés personal y la comodidad. Lo que me apetece ahora mismo. Eso es. Las preguntas que se hacen son del tipo: ¿esto tiene buen aspecto? ¿Me apetece ahora? ¿Tengo tiempo para cocinarlo o pido algo? Y la demografía de este grupo también es muy reveladora. Piensa en un perfil más joven, donde casi la mitad, el 48%, no llega a los 35 años, y con una ligera mayoría de hombres. Es un retrato robot muy claro. Ya veo. Y supongo que esa mentalidad se refleja directamente en su forma de comprar, ¿no? Totalmente. Hay un gráfico en el informe sobre los motores de decisión de compra que es demoledor. Para ellos, lo que manda de forma casi exclusiva es el coste y el sabor. Punto. ¿Y el resto? El resto, el impacto medioambiental del producto, la ética de su producción, esos factores tienen un peso mínimo, casi anecdótico en su cesta de la compra. Son irrelevantes para su decisión final. Vale. En el polo opuesto tenemos el grupo más numeroso, el 44%. Los conscientes. Por el nombre diría que estos son los alumnos aplicados de la clase. A priori sí, desde luego. A diferencia de los anteriores, ellos desperdician comida solo de forma ocasional. Su motivación principal es lo que el informe llama consideraciones holísticas. Un término un poco académico. Sí, pero en la práctica significa que piensan en el panorama general, el impacto que sus acciones tienen en el medio ambiente, la ética que hay detrás de los productos, la sostenibilidad del sistema. Entiendo. Y de nuevo, la demografía y los hábitos lo confirman. Este perfil es predominantemente de mayor edad, con casi un 80% por encima de los 35 años, y una ligera mayoría de mujeres. ¿Y en el supermercado? Supongo que su comportamiento es el reverso de los despreocupados. Es un espejo invertido, tal cual. Aunque el coste y el sabor siguen siendo importantes, como para todo el mundo, los factores éticos y medioambientales tienen un peso muchísimo mayor en su decisión. Su conciencia se refleja directamente en los productos que eligen. Están dispuestos a pagar más o a sacrificar un poco de conveniencia si creen que están haciendo lo correcto. Entendido. Y entre esos dos extremos nos queda ese 40% de la población. Los pragmáticos. Un grupo enorme. Si no se mueven por la conveniencia ni por la ética global, ¿qué les mueve a ellos? Les mueve algo mucho más terrenal, razones puramente prácticas. El sentido común. Ajá. Buscan la eficiencia, el ahorro de dinero y una gestión sensata del hogar. Su lógica no es: no tiro esto para salvar el planeta, sino:
No tiro esto porque es tirar mi dinero y mi tiempo a la basura. Exactamente. Es un enfoque de gestión de recursos a nivel doméstico. A ver si lo sigo bien. Entonces, tenemos un grupo pequeño que tira de todo por comodidad, los despreocupados, y luego el resto, que es una mayoría abrumadora, que son básicamente los buenos, aunque por motivos distintos. Unos por salvar el mundo y otros por salvar su cartera. Es así de simple. Es una buena forma de empezar a verlo, sí. Pero la clave es que esos buenos no son un bloque homogéneo. Y ahí está el problema. Tratamos de hablarles a todos con el mismo megáfono. Lo fascinante aquí es que tienes un grupo minoritario que causa una parte desproporcionada del problema y luego dos grupos mayoritarios enormes que ya intentan hacerlo bien, pero cada uno con su propio manual de instrucciones. Claro. Uno lo hace por principios y el otro por sentido práctico. Esto ya nos da la primera gran pista. Cualquier campaña con un único mensaje generalista para reducir el desperdicio de alimentos está condenada al fracaso. No le puedes hablar igual a alguien motivado por el ahorro que a alguien motivado por el planeta. Claro, el mensaje tiene que ser distinto. Y hablando de mensajes, el estudio se mete de lleno en uno de los grandes campos de batalla de cualquier cocina, las etiquetas de fecha. Esa confusión universal entre fecha de caducidad y consumir preferentemente antes de. Yo mismo confieso que a veces actúo más por intuición que por lo que pone en el envase. Pues no eres el único, desde luego. El informe dedica una sección entera a esto y los datos son, como poco, para echarse a temblar. El hallazgo principal es que absolutamente todos los grupos, sin excepción, necesitan mejorar drásticamente su comprensión de estas etiquetas. Todos. Todos. Pero los detalles son lo que de verdad rompe todos los esquemas. Venga, dispara las cifras. Empecemos por los despreocupados. Un 73% de ellos afirma que mira la etiqueta. Es un número sorprendentemente alto. Pero cuando se les pregunta si siguen las indicaciones correctamente, solo lo hace el 16%. Uf. Hay una desconexión total entre mirar y actuar. Vale, lo de los despreocupados tiene una lógica un poco cínica, ¿no? Miro la etiqueta, no me importa, la ignoro. Pero me cuesta creer que con los otros dos grupos, que sí se esfuerzan, los resultados sean tan malos. ¿Qué pasa con los pragmáticos? Con los pragmáticos la cosa mejora un poco, pero no es para tirar cohetes. El 47% mira la etiqueta y el 19% la sigue correctamente. Sigue siendo un porcentaje bajísimo, menos de 1 de cada 5. Pero la gran sorpresa, el dato que te obliga a releer el párrafo 3 veces, llega con los conscientes. Los más motivados, los que compran pensando en el planeta. Esos mismos. Pues bien, solo el 46% de ellos mira la etiqueta de forma habitual. Y aquí viene lo increíble. Un alarmante 4% sigue las indicaciones correctamente. Espera. ¿Cómo? 4 de cada 100. ¿Un 4%? Pero... Rebobina. ¿Me estás diciendo que el grupo que más se preocupa por el impacto global de sus acciones es el que peor interpreta las etiquetas? Eso no tiene ningún sentido. Es una paradoja tremenda. ¿Cómo es posible? Esto plantea una pregunta importantísima. El informe no especifica las causas exactas, pero podemos teorizar. Una posibilidad es que este grupo, precisamente por sentirse más informado y concienciado, confíe más en sus propios sentidos, el olfato, la vista, que en la fecha que pone el fabricante. Una especie de yo sé más que la industria. Exacto. Me siento totalmente retratado. Soy de los que abre un bote de yogur caducado, lo huele con desconfianza y piensa, bah, seguro que el fabricante se cura en salud con la fecha. Y por lo que dices, parece que ese es precisamente el error de manual del consciente. Pues todo apunta a eso. Y hay otra opción, que es aún más contraintuitiva. Podría ser que su propia preocupación les lleve a ser excesivamente cautelosos. Ante la mínima duda, con una etiqueta de consumir preferentemente, que solo indica una pérdida de calidad, no un riesgo para la salud, deciden tirar el producto por si acaso. Por un exceso de celo. Justo. Malinterpretan su significado. La conclusión es demoledora. La buena intención, la motivación ética, no sirve de nada si no va acompañada del conocimiento práctico. Es como tener muchas ganas de correr una maratón por una buena causa, pero no haber entrenado ni un solo día. La voluntad está, pero faltan las herramientas. Y si personas diferentes necesitan herramientas diferentes, me pregunto si eso también aplica a nivel de país.
¿Se desperdicia igual en España que en Alemania o en Suecia? Es una pregunta excelente y la respuesta es un no rotundo. El estudio demuestra que la geografía importa, y mucho. De hecho, agrupa a los 27 países miembros en 4 grandes bloques, con patrones de comportamiento muy definidos. A ver, Por ejemplo, el grupo A, que incluye a países como Alemania, Austria o Suecia, tiene un fuerte dominio del perfil pragmático. En Alemania, los pragmáticos superan el 53% de la población. Son sociedades donde un mensaje centrado en la eficiencia y el ahorro calaría muy hondo. interesante. ¿Y dónde encajamos nosotros? ¿España? España está en el grupo C, junto con Francia y Polonia, entre otros. Y aquí lo que predomina es la combinación de los perfiles consciente y pragmático. O sea, una mezcla. Sí, los datos específicos para España son muy claros. Tenemos un 41,7% de pragmáticos, un 38,4% de conscientes y solo un 19,9% de despreocupados. Esto significa que en España las campañas que apelan tanto a la practicidad y al ahorro como a la conciencia social tienen un terreno muy fértil. Se puede jugar con ambos mensajes. O sea que en España funcionaría tanto un ahorra dinero no tirando comida como un salva el planeta no tirando comida. Eso parece indicar. ¿Y qué pasa en el resto de Europa? ¿Hay algún grupo de países que sea especialmente llamativo? Sin duda, el grupo D es fascinante. Incluye a Italia, Grecia, Irlanda y presenta una combinación muy curiosa de los dos extremos. Hay una alta prevalencia de los conscientes, pero también de los despreocupados. Vaya, los dos polos. Sí, es una sociedad más polarizada en este aspecto, con menos término medio pragmático. O se preocupan mucho por principios o no se preocupan en absoluto por comodidad. Entonces, si juntamos todo esto, la conclusión parece clara. Las estrategias para reducir el desperdicio no pueden ser un café para todos. No solo eso, deben ser hiperlocales. Un mensaje que funciona de maravilla en Alemania, centrado en el ahorro y la gestión eficiente, podría tener un impacto muy limitado en Italia. Allí quizás se necesite una estrategia doble, una que apele a la conciencia para el grupo consciente y otra completamente distinta para intentar cambiar los hábitos del grupo despreocupado. Cada país necesita su propio plan de acción. Exacto. Incluso cada región. Entonces, con este mapa tan detallado de problemas, perfiles y países, la pregunta es obvia. ¿Qué hacemos al respecto? Por suerte, el informe no se queda en el diagnóstico y propone una caja de herramientas muy específica. Efectivamente. El informe dedica su última parte a las recomendaciones. Y la palabra clave que repite una y otra vez es acciones dirigidas. Propone una caja de herramientas con 3 vías de acción principales: información, herramientas y formación, lo que ellos llaman coaching. ¿Y cómo se aplica eso? Pues lo interesante es cómo se aplica cada una a los diferentes perfiles. A ver, tengo curiosidad. ¿Cómo le hablas a un despreocupado para que te haga caso? Porque por lo que hemos visto no parece fácil. No lo es. Y el informe es muy claro al respecto. El primer paso no es darle una app para organizar la nevera. No le interesa. El primer paso es cambiar su motivación intrínseca. Tocarles donde les duele. Ahí está. Se necesitan campañas de sensibilización muy directas que conecten el acto de tirar comida con algo que sí les importa, el ahorro de dinero. Mensajes del tipo: cada vez que tiras este brick de leche, estás tirando 1,5 € a la basura. A final de mes son 50 euros. Solo cuando se ha creado esa conciencia inicial, ese dolor en el bolsillo, se les pueden empezar a ofrecer consejos prácticos. Ah, claro. A los despreocupados no les puedes vender un taller de cocina sostenible de entrada. Tienes que empezar por la cartera. Tiene todo el sentido. Y para los conscientes, el grupo que tenía la motivación por las nubes pero suspendían la práctica. Para los conscientes es justo lo contrario. Ellos ya tienen la motivación, el por qué. Les falta desesperadamente el cómo. No necesitan más discursos sobre el estado del planeta. Ya están convencidos. Lo que necesitan son herramientas prácticas y concretas. Plantillas para listas de la compra, medidores de porciones, apps de recetas para aprovechar sobras. Cosas útiles para el día a día. Justo. Imanes informativos para la nevera que expliquen con dibujos la diferencia entre las fechas. Son el público perfecto para talleres de cocina, formaciones y todo tipo de coaching, porque se inscribirían voluntariamente con entusiasmo. Y por último, los pragmáticos. El grupo que ya lo hace bastante bien por su cuenta.
¿qué se les puede ofrecer a ellos? Para los pragmáticos, el objetivo no es cambiar nada, sino reforzar y potenciar sus habilidades. No hay que tocar su motivación, que ya es sólida. Hay que darles información que les ayude a ser aún más eficientes. Pequeños trucos, optimización. Exacto. Consejos avanzados de conservación de alimentos, formas de optimizar la planificación de comidas para ahorrar aún más tiempo y dinero. Se trata de ayudarles a salvar esa pequeña distancia que a veces existe entre su intención de no desperdiciar y la acción final. Es darles herramientas para ser una versión 2.0 de lo que ya son. O sea que es un baile muy delicado. Mucho. A los conscientes no hay que darles sermones, sino habilidades. A los pragmáticos y a los despreocupados, en cambio, hay que atraerlos a esas formaciones con mensajes muy específicos, a unos hablándoles de ahorro y a los otros directamente a la cartera. No se puede usar el mismo cartel para todos, es pura segmentación de marketing aplicada a una causa social. La verdad es que el informe dibuja un mapa increíblemente detallado y útil. Si tuviéramos que resumir el análisis de hoy, las ideas claves serían 3. Primero, y fundamental, que no existe un único tipo de desperdiciador. Hay al menos 3 perfiles muy distintos, movidos por la conveniencia, la conciencia o la practicidad. Segundo, que la confusión con el etiquetado de fechas es un problema gigantesco y transversal. Afecta a todo el mundo, pero, paradójicamente, es más grave en el grupo que, en teoría, está más concienciado. La intención por sí sola no es suficiente. Y tercero, y quizás lo más importante para quienes diseñan políticas públicas, es que las soluciones deben ser personalizadas. La talla única no sirve. La receta que funciona en Suecia no tiene por qué funcionar en España. Y el mensaje para un consciente puede ser contraproducente para un despreocupado. Totalmente. Y todo esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. El estudio se centra, lógicamente, en la responsabilidad y el comportamiento del consumidor. Nos da un mapa para entender qué pasa dentro de nuestros hogares. Pero sabiendo lo que ahora sabemos, que uno de los mayores puntos de fricción, una de las principales causas de desperdicio, es la incorrecta interpretación de las etiquetas de fecha. La pregunta es inevitable, claro. Exacto. El pensamiento final que nos deja este análisis es, ahora que entendemos mucho mejor el papel de quien consume y sus limitaciones, ¿cómo cambia esto nuestra percepción sobre la responsabilidad de las grandes empresas y los supermercados? ¿El etiquetado de fechas es solo un problema de comprensión del consumidor que debemos solucionar con educación? ¿O es también, y quizás sobre todo, un problema de cómo la propia industria lo diseña y utiliza? Quizá de forma deliberadamente ambigua o excesivamente conservadora, para fomentar un ciclo de consumo más rápido y, en última instancia, más ventas? La verdad es que te deja pensando.